Bien, y con nosotros Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, Omar, un gusto saludarte. Para el señor Eduardo Robinson, ¿qué nos espera en materia económica? Bueno, en materia económica, sabés que está empezando el segundo trimestre del año, después de un trimestre en el cual, claramente, como escuchábamos recién, la inflación fue uno, te diría, de los temas relevantes, de las notas relevantes que ha tenido la economía, porque claro, durante este primer trimestre que terminó se va a acumular una inflación, como decíamos, de entre el 10 y el 12%, y abril empieza ya también con un piso inflacionario que estaría en el orden del 4%. Claro, ¿no? es el resultado, digo, del estudio del mes de marzo que se lo va a conocer en las próximas horas. Se va a conocer exactamente en las próximas horas, pero acá lo relevante es una inflación elevada. Eso, por supuesto, ha despertado un tipo de cambio que hemos tenido, tipo de cambio del 45, casi 45 pesos. Los pronósticos del dólar, vos sabés que empieza este segundo trimestre del año y es muy probable que haya, por supuesto, ingreso de dólares de la cosecha gruesa de soja y de maíz, y eso, por supuesto, puede traer alguna estabilidad en el dólar, que es muy importante precisamente para estabilizar las expectativas de inflación que se están Es decir, dando, que puede ¿no? haber nuevo retroceso en el precio del dólar si ingresan las divisas por Sí. la venta de los granos. Exactamente, venta de granos más lo que tiene que ver con 60 millones que se comprometió el fondo a permitirle al Tesoro que vuelque para intervenir directamente en el mercado, más los 9.600 millones que se autorizó también para que el Fondo Monetario autorice a la Argentina para que pueda también colocar en el mercado. Es decir, se estaría hablando de alrededor de entre 150 y 200 millones de dólares que se pueden volcar al mercado como una forma de estabilizar sobre todo las expectativas de devaluación. Porque hay algunos que dicen, cuidado que los productores y el sector exportador no va a estar demasiado dispuesto a vender a la divisa si el tipo de cambio sigue escalando. Porque claramente en esa expectativa es donde, bueno, van a esperar a que el dólar llegue a un nivel de estabilidad para poder liquidar. De lo contrario, si vas viendo que todos los días sube, no va a haber posibilidad de colocación. Eduardo, también lo duro, digo, lo más problemático es que más allá de que haya un descenso en el precio del dólar, aunque la tasa se mantenga alta, Claro. Lo que ha pasado con la economía se ha llevado puesto varios puestos de trabajo, la caída en las ventas de autos, la caída en las ventas de autos, la caída en el tema, Sí. los indicadores que hacen al dinamismo de la economía para recuperarse no es de un día para otro, ¿no? No, por supuesto. Lo que estamos viendo es, primero, que el gobierno está procurando estabilizar las variables financieras para luego mejorar todo lo que tiene que ver con el sector real de la economía, es decir, las ventas, por ejemplo, de electrodomésticos que han caído, todo lo que tiene que ver con automotores, que prácticamente la venta se ha frenado, con bienes durables, si bien hay algunos mecanismos de financiamiento, las tasas de interés están muy altas y eso, por supuesto, impide que las personas tomen créditos personales o se financien a través de la tarjeta, igual también para todo el sector PYME. Entonces, estamos viendo una economía real muy debilitada, pero que, como te digo, si es que se logra en este trimestre que está empezando alguna estabilidad en el dólar, es probable que la inflación empiece a ceder con algunas paritarias que se van a ir cerrando, eso mejore algo el salario real y puede haber una recuperación sobre todo en el sector de consumo. Recuperación mínima, pero recuperación sobre todo teniendo en cuenta el segundo trimestre o en comparación con el segundo trimestre del año pasado que fue bastante flojo. Entonces, en esa comparación podría haber algún atisbo de mejora, de recuperación en lo que tiene que ver con algún nivel de consumo. Pero claramente estamos hablando de niveles todavía muy debilitados, muy deteriorados, precisamente porque la economía viene bastante complicada, sobre todo en el sector real y, como bien decías, también en lo que tiene que ver con la dinámica del mercado laboral, ¿no? Bien, esperemos que el tema de las lluvias después sea aprovechado por el Estado para mejorar los caminos productivos secundarios y terciarios, porque la economía interna se mueve en flujo también de la cosecha de citrus, del movimiento de los ingenios, que muelan todos los ingenios, porque nosotros siempre estamos hablando de la economía global a nivel nacional o mundial, pero acá también habrá que ver qué pasa con la actividad azucarera y la citrícola especialmente, ¿no? Así es, dos motores de nuestra economía local, de nuestra economía provincial,
que claramente es una economía que está en perspectiva, por supuesto, de lo que tiene que ver con los precios internacionales, sobre todo del citrus. Va a empezar dentro de poco también la cosecha, hay que ver los precios del azúcar. Todos dicen que se ha tonificado, ¿no? Pero el problema es financiero. Se ha tonificado y el problema es financiero. Se ha tonificado por la época del año en la que estamos, pero hay que ver cuando empieza la cosecha, al pequeño y mediano productor y sobre todo a lo que tiene que ver con la parte financiera de los ingenios, que en algunos casos también tienen problemas, y esos problemas se traducen en los problemas también en el pequeño y el mediano productor. Entonces, bueno, nos decían algunos de ellos que hay ingenios que no están entregando el azúcar. Exactamente. Pero no están entregando, nos decían, desde noviembre del año pasado. Así es, noviembre del año pasado, muchos dicen que están reteniendo y estoqueando, y entonces, bueno, eso puede traer aparejado claramente problemas, sobre todo, como te digo, para el pequeño y el mediano productor que no tiene una espalda financiera lo suficientemente amplia como para soportar costos que van creciendo y financiamiento que tiene que empezar. Ya empieza dentro de poco, dentro de semanas más va a empezar la zafra azucarera, y es muy importante para la provincia y sobre todo para el sector de productores pequeños que empiece esa dinámica, porque de lo contrario va a haber un problema de carácter financiero y por supuesto económico para poder empezar este ejercicio zafrero de una manera un poco más holgada, y por supuesto con las perspectivas de los precios a nivel local y sobre todo también teniendo en cuenta los precios del alcohol que están regulados por el Ministerio de Energía, ¿no? ¿No se descarta que en estos días haya baja en el precio del dólar? No, no se descarta que en estos días, al comienzo de este mes, haya alguna, yo te diría, estabilidad. El dólar que baje por debajo de la banda puede pasar, por supuesto con tasas muy altas que se vayan traduciendo en los plazos fijos, etcétera. Es probable que el dólar tenga, como te digo, un amesetamiento. Ahora, cuando empieza el calendario electoral, vos sabés que estamos transitando, bueno, el dólar vamos a ver cómo se va a ir modificando de acuerdo también a cómo vengan las encuestas electorales, ¿no? Bien, pero de pronto le decimos a la gente que la inflación del mes de marzo va a estar cercana, y si no supera el 4%, así es, que esperemos que sea la última, digo, Falta abril, Omar, falta abril, que también viene alto. Abril la inflación también se postula casi en el 4%, con lo cual vamos a tener esta primera parte del año, estos primeros meses del año, con inflaciones promedio arriba del 3,5%, así es que va a ser todo un desafío empezar a disminuir sobre todo las expectativas inflacionarias, que se espera que, si esto sigue así con lo que tiene que ver con la política monetaria, estaríamos alrededor del 2% de inflación, pero recién en el mes de junio, julio. Así que falta todavía un tiempo con inflación alta, ¿no?